Bueno, y en un día bastante atípico, doctor, acá en Ichigualasto, con lluvia, protegiéndonos en una parte del campamento, y para aprovechar de conversar y bueno, y agradecerle nuevamente todo lo que está haciendo por este programa de Huellas del Hombre, doctor. Bueno, sí, bastante diferente el día hoy, pero a veces pasa y uno tiene que vivir con lo que tiene. Doctor, la gente no sabe, bueno, que estos emprendimientos lo organiza el Museo de Ciencias Naturales de San Juan, que es, digamos, el que tiene a cargo toda la parte de la investigación de acá de Ichigualasto, y que este hombre que habla castellano con acento extranjero, como es el doctor William Seal, él se autodefine como un sanjuanino importado. Usted egresó de la Universidad de Harvard, fue profesor en Yale, la prestigiosa Universidad de Yale, y en un momento dado de su vida se vino acá a San Juan, a Ichigualasto. ¿Cómo ocurrió eso? Y cuéntenos un poco de su vida, cuándo egresa de Harvard, qué hacía en Estados Unidos. Bueno, estando en Yale, bueno, quizás debemos empezar con la historia de Ichigualasto, que sería bueno. Es más interesante que la historia mía. La historia de Ichigualasto realmente empieza, créelo o no, con Domingo Faustino Sarmiento. Siendo presidente, Sarmiento ofrece o pasa una ley que ofrece 25,000 pesos fuertes, o sea, pesos de oro, para el descubrimiento de yacimientos de carbón que pueden ser utilizados para la expansión del ferrocarril en el país. Esto provocó un cambio en la forma de ejercer la geología, que antes la geología, la exploración geológica se dirigía hacia los metales preciosos y metales de uso, digamos, de minería. Con el incentivo de este premio tan grande, empezaron a mirar las capas, las rocas sedimentarias, buscando carbón. Y aquí en Ichigualasto, en la formación Los Rastros, hay mantos de carbón. Entonces aquí empezó la exploración geológica de la zona y llegó a, como casi todos los científicos a principios de siglo, eran de origen alemán. Y en el año 1929, el paleontólogo alemán Friedrich von Huene estuvo aquí de visita, habiendo estado trabajando en Brasil con otros científicos alemanes, y fue invitado aquí de venir y ver las imprentas de dinosaurios que los mineros habían descubierto aquí en una quebrada que se llama Quebrada de los Rastros. Entonces von Huene, agotado de la campaña larga en Brasil, vino aquí, tomó el viejo tren de Córdoba a Patquía. En Patquía tomó mula, 3 días de loma mula. Llegó aquí, estaba enfermo, pero no entró en Ichigualasto, pasó por el costado, aquí donde estamos nosotros, mirando un poco los sedimentos blancos al lado, fue a la Quebrada de los Rastros de los mineros y miró, sacó fotografías y publicó una descripción de los rastros de dinosaurio que había visto. Y después, en una carta, ya estamos en el año 1930-31, y escribió una carta a un joven paleontólogo que recién había llegado a Harvard de la Universidad de Chicago, llamado Alfred Romer. Y en esta carta, él decía al doctor Romer que en San Juan había esta Quebrada de los Rastros, sedimentos triásicos, y que él vio allá al lado de esto unos sedimentos blancos que serían muy interesantes si algún día él podría ir a mirarlos. Bueno, pasó el tiempo, llegamos a la época de la guerra aquí, geólogos de yacimientos carboníferos empezaron a explorar el valle y uno de ellos encontró un cráneo de un sinodonte. Lo llevó de vuelta a la Universidad de La Plata
al paleontólogo Ángel Cabrera. Y Ángel Cabrera lo describió y lo publicó en el año 44. En la Argentina de aquel entonces, la paleontología de vertebrados fue orientado hacia los mamíferos y la Patagonia, siguiendo la tradición de los hermanos Ameguino. No había ni especializados ni mucho interés en la paleontología del Mesozoico, de los dinosaurios, los reptiles, etc. Llegamos hasta el año 1958. Dr. Romer organiza una expedición junto con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Bernardino Rivadavia, y el paleontólogo argentino Guillermo del Corro, y con toda la facilidad y la ayuda de la gente de La Plata, de la Dirección Nacional de Minería, de Geología, Romer organiza una expedición y va principalmente al Triásico de Mendoza. Y ahí encontraron algunas cosas. Dejó al último esto Ichigualasto porque no había acceso. Era muy difícil, no había caminos, no había agua. Como le dijo von Huene, y en el trabajo de von Huene dice que es muy sufrido llegar hasta aquí sin caminos, sin agua, sin nada. Entonces al último Romer llega aquí, para en Valles de Rosario y busca un vaquiano llamado Martín Villafañe. Martín Villafañe todavía vive, tiene 86 años ahora, sigue trabajando. Después fue él que me acompañó a mí cuando yo trabajé solo aquí. Y esta sería una historia muy interesante, hablar con Martín Villafañe. Ya lo creo. Y habían dos vaquianos, Martín Villafañe y el viejo Herrera. Y bueno, entraron aquí el primer día nomás. Romer casi... Se muere de un ataque cardíaco. Sí, casi tiene un paro cardíaco. Después él escribe que cada paleontólogo sueña con algún día encontrar un lugar virgen lleno de fósiles. Casi nunca se realiza este sueño, pero para él sí, Ichigualasto fue la realización del sueño del paleontólogo. Doctor, y nos quedamos con estas palabras de Alfred Romer, que bueno... Sigue la historia. Sí, eso es lo que le queríamos preguntar, porque hemos quedado todos encantados escuchando la palabra suya de la historia de Ichigualasto, que normalmente no se conoce, y de los hombres que hacen posible que hoy haya este grupo numeroso de gente de Harvard y que usted esté acá. Bueno, Romer por supuesto se volvió loco, hizo una colección muy grande de fósiles. De acuerdo al convenio, todos los ejemplares tipos, o sea los que se utilizan para la descripción científica, fueron devueltos a la Argentina, y la mitad de la colección al Museo Nacional Bernardino Rivadavia. Pero al mismo tiempo, justo había recibido una designación en la Universidad de Tucumán el profesor Osvaldo Reg, que quería empezar el estudio de paleontología, sobre todo con reptiles y el Mesozoico. Y él se había reunido con Romer en La Plata antes de empezar la expedición, y él tenía un preparador, un técnico llamado José Bonaparte, que trabajaba con él recién empezando la paleontología en la Universidad de Tucumán. Entonces, cuando Romer y la expedición de él y del Museo Nacional terminaron, ellos siguieron aquí, y realmente la Universidad de Tucumán, bajo la dirección primero de Osvaldo Reg y después de José Bonaparte, eran los que hicieron más de los estudios, o sea que siguieron el hilo de los estudios aquí en Ichigualasto hasta el año, desde el año 59 hasta el año 69. En el año 69, yo mientras tanto había
trabajado. Bueno, volvemos, hacemos un pequeño corte y me inserto yo en la historia. Recordemos, doctor, que usted es nacido en Estados Unidos, egresado de la prestigiosa Universidad de Harvard, paleontólogo y profesor de Yale. Pero coméntenos, bueno, usted, ¿cuándo egresa de Harvard? ¿Qué hacía en Estados Unidos y cómo llega acá? Bueno, yo estuve trabajando como geólogo en Mendoza. Me casé con una chica sanjuanina y quería volver y seguir los estudios. Y volví y conseguí una beca a Harvard. Descubrí la paleontología de vertebrados mediante uno de los hombres que estaba aquí con Romer, que era Jim Jensen, que yo trabajé como ayudante de él y descubrí la paleontología de vertebrados. Entonces hice un pequeño vuelco en la carrera de geología pura a la paleontología. Y mi esposa y yo también siempre queríamos volver a la Argentina. Entonces surgió la oportunidad de estudiar con Dr. Romer los fósiles que había coleccionado de Ichigualasto. Y de ahí yo fui a Harvard, me becaron a Harvard, estuve ahí parte del tiempo con José Bonaparte también, que Dr. Romer lo había traído de la Argentina para ayudarlo en la preparación de su carrera. Y ahí yo hice todo el proyecto del doctorado en base de los fósiles de Ichigualasto. Y después fui a la Universidad de Yale, invitado como profesor de postdoctorado. De ahí presentamos un proyecto al National Science Foundation para volver a la Argentina, trabajar con José Bonaparte en Tucumán y seguir el estudio de los fósiles de Ichigualasto. Y mientras tanto, la Universidad Nacional de Cuyo, que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis, había introducido la carrera de geología. Y en el tercer año de la carrera de geología se enseña paleontología. Y necesitaban un profesor de paleontología. Justo entonces me ofrecieron el puesto, el cargo de quedarme aquí en vez de volver a la Universidad de Yale. Que fue una decisión un poco difícil, pero uno tiene que elegir a veces entre lo que le gusta hacer, abrir nuevas fronteras o seguir la escalera tradicional de una carrera. Permítame hacer un comentario, doctor, que, bueno, la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas del mundo y de Estados Unidos, y me imagino lo difícil que debe haber sido para usted en ese momento decidir entre encumbrarse académicamente en Estados Unidos o trabajar, como usted dice, abriendo caminos aquí en Ichigualasto. Y bueno, el nombre de William Seal ha trascendido las fronteras de San Juan, no solo por sus características de una persona que ya ha sido capturado por el afecto de los sanjuaninos y de toda la gente que trabaja aquí en Ichigualasto, sino por lo que está haciendo, porque esto se conozca y porque esto siga adelante. Así que, doctor, yo creo que el hecho de abrir caminos y el hecho de estar luchando, a veces con condiciones climáticas no favorables y con pocos recursos, sin duda está inscribiendo su nombre, ya lo ha escrito en los libros de historia, en los anales de historia de la paleontología y sobre todo de Ichigualasto. Bueno, realmente el mérito es de San Juan. En San Juan hemos tenido el apoyo, la ayuda que necesitamos y para mí es un privilegio vivir en San Juan. Los valores de la gente, los valores personales, familiares, sociales, para mí son altamente superiores a los que se encuentran en la mayoría de los países en el mundo. Así que si fue una decisión, digamos, mal profesionalmente, fue una excelente decisión personalmente y para la crianza de mis hijos y la felicidad de mi esposa y el desarrollo de una nueva frontera. Hay muchas fronteras aquí. San Juan es San Juan de la Frontera. Y hay unos cuantos fronteras que están todavía sin abrir.